Buenas tardes, Luz y Sal. Me gustaría comentarte ahorita que todo el mundo está buscando en redes, igual que pasa con Navidades. Ahorita se van a presentar las situaciones en las que por alguna razón la mamá se vuelve el centro del discurso y más en la educación pública, bueno, al menos en México, porque se nos da como día oficial de las mamás el 10 de mayo. En países como Estados Unidos, el día es el segundo domingo de mayo. Pero bueno, lo importante es qué significa la maternidad y qué implicaciones pedagógicas tiene la maternidad y cuál es el papel de la mujer dentro de la formación de la figura paterna y materna en el individuo o en la individuo. De entrada tendría que decirte que para poder decir qué es la figura materna tendríamos como que tirar a la basura por lo menos um, 70 años de educación, porque significa que tendríamos que tirar a la basura 20 años del siglo XX, del siglo XXI, perdón, y el resto del siglo pasado, cuando menos. Porque la estructura hoy de la mujer, es decir, la idea de la mujer, de la maternidad, no tiene nada que ver con lo que fue hasta 1910, 1915 en México, porque en Estados Unidos se apresuró de una manera más volátil, más rápida. Pero habría que preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que tirar de la mujer? O qué ideas de la maternidad tendría yo que tirar a la basura. Bueno, tendría yo que tirar a la basura todo el feminismo, porque el feminismo distorsionó el mensaje de ser mujer. Ser mujer hoy es ser como que una hembra alfa, es decir, adoptar un papel y un rol y unas características de persona que no le corresponden a su sexo, abominar al hombre y abanderarse a discursos que no le corresponden a la mujer, como el LGBTQ, y a la maternidad verla como un obstáculo para tu crecimiento, un obstáculo para tu desarrollo o algo que puedes llevar a cabo sin la necesidad del hombre. Eh, y ese es lo que habría que tirar a la basura. Entonces, ¿qué significaría la maternidad o qué significó la maternidad antes de la revolución sexual y antes del feminismo de 1950, 1800, sí, 1950? El ser mamá, bueno, implicaba formar una familia primero, ¿no? Partiendo de ahí. O sea, tú no pensabas ni concebías a una mujer teniendo hijos fuera del matrimonio. De hecho, y lo he dicho en otros videos, solo lo voy a tocar aquí muy rápido, el anticonceptivo y la pastilla anticonceptiva, o sea, el anticonceptivo como barrera, como método de barrera, como el condón masculino o femenino, y los métodos químicos como es la pastilla anticonceptiva, ahora las pastillas de emergencia y otros que hay, lo que trajeron como consecuencia es que a la mujer se le quitase la carga, por decirlo de alguna manera, y al hombre la carga de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque si te fallaba, pues había el método de las pastillas y de los
anticonceptivos, y por el otro lado también se impulsó la industria del aborto. Por lo tanto, se rompe con la lógica de que hay que formar familia. Aunque me vas a preguntar, bueno, entonces el único motivo por que me casaba yo era por tener un hijo. No. De hecho, la familia antes de la revolución industrial era el único vínculo seguro para el bienestar social a nivel micro. Era la primer célula de la conformación de cualquier sociedad, porque ella era la que conformaba valores, doctrinas, filosofías, patrias y formas de ver el mundo que podían permitir a un grupo, horda, clan, tribu o nación formarse como tal. Si entiendes nación como todo este proyecto elaborado, aunque en realidad nación en sus términos etimológicos significa etnia, que significa grupo poblacional con las mismas características, costumbres, valores y tradiciones. Entonces, eso era familia. La conformación de la familia era el bastión en el cual se aseguraba el trabajo, la cultura e, insisto, el mantenimiento y sostenimiento de las prácticas dentro de la nación o el grupo poblacional en el cual uno se encontraba, y evitaban o generaban resistencias a las amenazas de los mundos exteriores, no solo a nivel como guerra, como territorio, como cuidado de poblaciones, no, sino como bastión protector de cualquier ideología que fuera ajena a lo que en el grupo social se encontraba incrustado en la familia. Pero la familia era ese semillero, era esa transmisora, esa era fundadora de más ciudadanos que correspondieran a ese proyecto de nación. Después de la revolución industrial, o en el proyecto de la revolución industrial, los procesos de producción fueron masificados, por lo tanto la sociedad pasó de ser núcleos celulares llamados familia, horda, clan, tribu, a llamarse masas, y nacen las instituciones sociales del Estado para formar a las masas, y la familia empieza a perder relaciones y funciones: trabajo, relaciones, funciones, salud, relaciones, funciones, psicología, relaciones, funciones, fe, relaciones, funciones, eh, moral, relaciones, funciones asistenciales, y entonces la familia deja de ser, y pedagógicas, perdón si no las mencioné, y pedagógicas, la familia deja de ser ese centro en el cual se basaba toda sociedad, y lo dice en el contrato social Rousseau. En el contrato social, un libro liberalista que no tiene nada que ver con el cristianismo, dice que la familia es el núcleo base de cualquier sociedad, ¿no? Entonces, esto es lo que se va a romper. ¿Y por qué mencioné no cristiano? Bueno, además de mi fe, es porque en la Biblia también se menciona la familia como tal. Se dice hombre, mujer, varón y hembra se unirán, se dejarán a sus padres, se unirán, formarán una sola carne y tendrán a sus hijos y formarán a su familia. O sea, palabras más, palabras menos. Génesis 2. Entonces, ¿qué te puedo yo decir? Y obviamente todo tenía que estar basado dentro de las bases del cristianismo. O sea, en base de lo que dijera Jehová en ese momento, o en el momento en el que aparece Jesucristo, cuando viene a apretar las tuercas de la moral cristiana, ¿no? Que si ya se pueden sentir apretadas cuando uno no es cristiano, Jesús viene y las aprieta mucho más, porque ahora el problema viene del corazón. Pero bueno, lo dejaremos eso para otro video. La mujer entonces no tenía esta vinculación con familia porque hubiese una situación de concepción, sino era porque era una forma de establecimiento social que permitía establecer lazos, vínculos y relaciones. Y además, el casamiento en los inicios de las primeras civilizaciones era entre familiares cercanos y luego lejanos.
y por lo tanto eso permitía que las consanguinidades, vuelvo a repetir, el sentido de patria, tradición, fe, valores, costumbres y demás, se siguiese arraigando y no se perdiese. Pero posteriormente doy un salto mortal de los 700 antes de Cristo a los 1800 después de Cristo. Se rompe esto, aparece la revolución industrial y aparece también entonces el cambio del sentido de la maternidad. ¿Qué era la maternidad entonces antes? La mujer, primero de entrada, estaba preparada para el trabajo. Lejos de lo que se pueda decir, la mujer estaba preparada para el trabajo igual que el hombre. El problema es que no existía el concepto de sueldo o salario. Los únicos que recibían una compensación eran los siervos o los esclavos, pero no así los miembros de una familia. Los miembros de una familia no recibían una compensación por su trabajo, pero se trabajaba en el sentido muy marxista de la transformación de la materia prima en objetos útiles para el beneficio del ser humano. La mujer estaba preparada para el trabajo, la mujer sabía desgranar maíz, la mujer sabía arreglar su casa, la mujer sabía trabajar telas, la mujer sabía administrar bienes, la mujer, y no era nada deshonroso. De hecho, en culturas como la egipcia, la mujer formaba parte de los reinados y de las figuras de autoridad y sacerdotales dentro de las posiciones. Y en casos esporádicos, pero significativos, la mujer en las culturas judio-cristianas primeras, antes de Cristo, también tuvieron participaciones como sacerdotisas y como líderes que permitieron transformar la vida del pueblo judío. Entonces, pero a lo que quiero regresar es la idea, la mujer no estaba impreparada para el trabajo. La mujer conocía su fe, conocía la fe, la que fuera, o sea, la mujer tenía que saber de su fe. Si era politeísta, monoteísta, judio-cristiana o no, ella tenía que saber de su fe. Ella tenía que hacer manifiesta la fe, ¿cómo? Obedeciendo a su fe, no quejándose, no reclamando, no pidiendo lugares que no le correspondían, no sintiéndose hembra alfa, no, este tipo de cosas no, sino la mujer respetaba la fe. La mujer conocía la fe y la mujer profesaba la fe. La mujer transmitía la fe a los hijos con su conducta, con su actitud. Eh, la mujer preparaba a las mujeres, que ese es el concepto que hoy no hacemos. La mujer madre preparaba a las mujeres hijas. Las mujeres ancianas preparaban a las mujeres del clan, del grupo, de la población. Y las mujeres eran las que enseñaban a las mujeres a ser mujeres. El parte del ser mujer era respetar y obedecer al marido. Obviamente era un marido que se preparaba para ser líder y obviamente era un marido que entendía que la mujer era un vaso frágil al cual debía de proteger. Al menos eso sí lo dice explícitamente la Biblia como mandamiento a los hombres. Los hombres tenemos que proteger a la mujer como Jesús protege a su iglesia. El hombre tiene que ejercer su función para que la mujer pueda ejercer su función, no como hoy. Hoy queremos que la mujer no sea líder, que no esté metida en todo y que no esté involucrada en todo. La pregunta es dónde quedamos los hombres. Bueno, los hombres nos fuimos a la borrachera, los hombres seguimos jugando Xbox, los hombres seguimos viviendo nuestra juventud, los hombres seguimos buscando el amor eterno, ¿no? Entonces, el liderazgo también tenía que venir de un hombre, ¿no? El hombre tenía que... Pero ahorita vamos a hablar de la maternidad. La mujer enseñaba valores, enseñaba fe, la mujer enseñaba trabajo, ya dije algunas de las labores que sabía hacer la mujer. La mujer se sentía orgullosa porque era previsora, la mujer era administradora, previsora, la mujer era psicóloga porque escuchaba a los hijos, la mujer aprendía a escuchar, la mujer aprendía a callar, por lo tanto. La mujer puede decir 5.000 palabras en un día, el hombre puede decir escasamente 2.500 en un día. Entonces la mujer se tendría que educar o se tenía que educar para aprender a callar, para esperar el momento en el cual mostrase con sus actitudes lo que era ser mujer. La mujer respetaba a sus hijos, pero también los disciplinaba.
la mujer no disciplinaba en términos de poner el castigo, pero sí corregía y sí orientaba los interdictos que eran impuestos por el hombre, por el padre. Y los interdictos que ponía el padre eran cumplidos tanto por la mujer como por el hombre. No había leyes mamá, leyes papá, y yo como hijo me acomodo con la ley que me conviene. La mujer veía la maternidad como un don de Dios, es más, peleaban por tener hijos, peleaban y le rogaban a Dios por tener hijos. No como las mujeres hoy que salen en Ingenes, que son mujeres que se esperaron hasta los 40 para tener un hijo, y como tienen los medios económicos, están generando esta nueva cultura de la segregación y la discriminación racial vía la genética, y los proyectos son estas nuevas salas de maternidad artificiales, con todo el proyecto que viene detrás, que es la ideología de género. Parte de sus cabezas es eso, los centros de incubación, porque ahora tú puedes elegir el sexo, el color y la forma de tu hijo, e incluso puedes tenerlo fuera del matrimonio, e incluso sin la necesidad de un hombre, e incluso sin ser tú la madre. Hoy también existe la subrogación del vientre, o sea, la mujer hoy vende sus vientres, que es otra cuestión que tendríamos que estar cuestionando. Pero bueno, regreso a la maternidad. La mujer pedía a Dios tener hijos. Es más, una mujer cuando no tenía hijos se sentía deshonrada, una mujer se sentía menospreciada, una mujer se sentía infértil, una mujer se sentía incapaz, porque ellas eran las que al final tenían como visión, como misión, seguir proveyendo hijos o individuos para que la sociedad en la cual ellas estaban prosperase, se desarrollase, creciese, se multiplicase. Ellas entendían su papel de que esto era un don, y además era un don de Dios, y además por lo tanto tener un hijo se iba y se rogaba. Es más, el caso de la madre de Samuel, que es uno de los profetas de la Biblia, dice que lo único para lo que quiso el hijo fue para entregarlo al templo y para que le sirviera a Dios. ¿Qué pasó? Que ella lo tuvo, y al octavo día que el niño se destetaba, el niño terminó sirviendo en el templo, y el niño dejó de ser hijo de ella, y es más, llevó voto nazareo, si no mal entiendo. Entonces, el papel, o sea, la misma mujer peleaba la idea de tener hijos. La misma mujer se sentía no honrosa de no tener hijos. La mujer esperaba la maternidad y la deseaba muy, ¿cómo puedo decirlo? La deseaba desde los 12, 13 años de edad, 14 años de edad, ella ya deseaba tener hijos. No era que se embarazara porque el primo y la tía y el hermano y el papá, y hubo ahí una cosa medio rara y se cruzaron los alcoholes y terminó embarazada. No, o sea, la niña, bueno, la jovencita ya estaba preparada para ser madre, y obviamente las condiciones culturales, la calidad de vida, la esperanza de vida y demás hacían propicio que una mujer a los 13, 14 años tuviese hijos, pero insisto, ya venía preparada por las ancianas y por las madres a hacer este mandato. No, todavía estaba jugando chiraspelas con los escuincles, pero de repente se le prendía la hipófisis, tenía una relación sexual, ovulaba y tenía un hijo. No, tenían hijos pensando en que iban a ser madres, y tenían toda la preparación espiritual, laboral, administrativa y psicológica. ¿Cuál es el papel de la figura materna y paterna en la mujer? Fundamental. Uno podría decir, bueno, el papá tiene que formar la figura paterna. Sí, sí es cierto, pero también hay una parte fundamental en la mujer. La mujer tendría que tener, porque insisto, hoy ya son garbanzos de a libra, la mujer hoy día tendría que tener la capacidad de honrar al padre que tiene su hijo, o al hombre que engendró a su hijo, y o a la figura de hombre, no destruirla, no vituperiarla, no deshonrarla y no denigrarla. ¿Por qué? Porque sencillamente tú le estás formando una figura de hombre a tu hijo o a tu hija. Y esa figura de hombre o de mujer que tú estás formando en tu hijo o en tu hija va a determinar sus futuras relaciones cuando se enfrente a un hombre o a una mujer.
Si tú enseñas como mujer, como enseñan muchas feministas hoy, afortunadamente no todas, que el hombre no vale para nada, que el hombre es una basura, que el hombre es un violador en potencia, que el hombre lo único que busca en una mujer es su cuerpo, que el hombre, ¿qué más? ¿Qué más? Que el hombre no puede estar en un kinder porque es un pedrastra en potencia, que, no sé, tantas cualidades que nos han puesto. ¿Qué es lo que estás haciendo con la figura paterna o con la figura de masculina, con la figura del hombre? Bueno, estás construyendo un peor enemigo en la mujer o en el hombre. Si lo estás haciendo en la mujer, pues obviamente no te preocupes si tu hija es lesbiana o no te preocupes si tu hija termina con un blandengue que no es hombre, sino son blandengues que no pueden sostener su autoridad, no pueden tener control y dominio de las mujeres, porque además tú lo demuestras con tu pareja o tus parejas o con las cosas con las que te apareas. Tú finalmente lo dominas, lo controlas y lo sometes. Y él es un blandengue que como su mamá también lo crió asistencialmente, entonces él viene y reproduce eso contigo. ¿Qué pasa con la figura de la mujer o con la figura de mamá, de mujer? Bueno, pues si para ti el tener hijos es un estorbo, una vergüenza, un desprecio, un obstáculo, algo que se tiene que librar cuanto antes mejor, que se tiene que soltar cuanto antes mejor, que si se le puede dejar a las instituciones estatales mejor, que tratas de evadir a toda velocidad y que dices que un niño a los 10, 12 años ya es un adulto o a que a los 8 años ya es un adulto y que ya tendría que hacer las cosas por sí mismo. Bueno, habría que verte a ti a los 40, 45 si haces las cosas por ti mismo o ti misma. En esa estructura la mujer tendría que también honrar, respetar y enarbolar lo que es ser mujer. ¿Qué significa ser mujer? Tener una preparación, sí, intelectual, sí tener una preparación artesanal, sí tener una preparación moral, sí tener recato, sí tener respeto, sí sentir honra por ser mujer, que te dé vergüenza y pena que un hombre te trate de tocar la mano, que te dé pena y vergüenza querer salir a pedir que un hombre ande contigo, que te dé pena y vergüenza que tu carro sirva de motel, que te dé pena y vergüenza que tu casa sirva de hostal o de motel para los que no lo entendamos, que te dé pena y vergüenza que tu hija esté haciendo lo mismo que tú estás haciendo, que te dé pena y vergüenza que tu hija sabe de tus relaciones, te ve en estado etílico, que te ve como deambulas de un hombre a otro. ¿Por qué? Porque finalmente esa es la mujer que estás vendiéndole a ella, una mujer que va a huir a la maternidad, una mujer que va a ver a la maternidad como un obstáculo, una mujer que va a entender que ser mujer es una hembra alfa y que va a ser como las hienas, ¿no? Las hienas cuando no hay un macho, las hembras tienen la capacidad de desarrollar el genital masculino, fecundar y después seguir siendo hembras, pero esos son los animales, tú eres ser humano. Entonces en ese sentido, la mujer tendría que reconocer que también forma parte de esta conformación pedagógica de la figura paterna y materna y que por lo tanto uno está imponiendo una estructura, ¿no? Espero que te sea útil qué es la maternidad, cuál es el sentido de ser madre. Creo que la pregunta sería muy obvia, pero déjame contestarla. Hay mujeres que son mamás porque no saben dominarse a sí mismas, no tienen dominio propio y quieren tener algo que dominar. Y como no pueden dominar a un hombre, tratan de dominar a un niño. En otros videos hablé del asistencialismo, pero hay otros mecanismos de chantaje y de control y de manipulación. Puedes tener un hijo para aliviar la mujer que no fuiste o el hombre que no fuiste. Perdón, la mujer que no fuiste porque es mujer madre. La mujer que no fuiste con ese niño, con esa niña. Tratas de vivir tu vida en ellos, proyectas tu vida en ellos. Tratas de tener a alguien que al final te cuide.
tienes tanta soledad y tienes tantos vacíos que los has tratado de resolver de tantas maneras que al final crees que un hijo va a llenar ese vacío. Hay una soledad brutal en tu vida. Eh, um, hay un miedo a que no te asistan a ti, a que llegue el momento en el que te quedes sola sin ser asistida. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuál sería la maternidad ideal? Es decir, ¿por qué tener un hijo? Bueno, porque quieres compartirle tu madurez, quieres compartirle lo adulta que eres, quieres compartirle lo inteligente que eres, lo capaz que eres, cómo tu familia tiene bases sólidas para formar a una persona, un ciudadano sólido, con bases, que eres una mujer cabal, que tienes un carácter y una personalidad no cambiante, no voluble, que puedes sostener una relación adulta con un adulto, que tienes estabilidad, que si por alguna razón económica, que yo sigo insistiendo que a veces es mejor apretarse el cinturón que querer los dos salir a trabajar, que si no te puedes apretar el cinturón, porque de verdad, de verdad, de verdad lo necesitas, salir a trabajar, entiendas que el trabajo no deshonra, que el trabajo no es un escape, no es una salida, y que el trabajo no es para tener dinero para diversión, sino que se sale a trabajar porque no hay de otra, porque en realidad el ser madre implicaría estar en el hogar y sería atención, si no es 24/7, si es un buen tiempo de tu vida, por lo menos en los primeros 4 o 5 años de la infancia de los hijos. Otra vez, pero primero tendrías que tener estabilidad emocional, psicológica, de carácter, conocer tu moral, conocer la moral, entender la moral, ser capaz de escuchar, tener la humildad de reconocer que necesitas terapia psicológica para ser un buen padre y una buena madre, que necesitas un buen cimiento de fe en el caso de los que nos hemos acercado a Dios, bueno, tener fe, leer la palabra, leerla con humildad, leerla toda, no te toque o te toque, te afecte o no te afecte, y tratar de entenderla toda para poder ser una mejor ciudadana, una mejor eh, psicóloga, una mejor enfermera, una mejor escucha, una mujer que proyecte amor sacrificial y que obviamente tendría que tirar sus ídolos, que serían su yo, y su yo generalmente va abrazado de la ideología de género, y también tendría que haberle, pues, desear tirar esos ídolos. Y como diríamos entre cristianos, llevar a cabo tu maternidad no como para tus hijos, sino como para Dios, porque a Él es al final el que estás agradando o desagradando. Espero que te sea útil. Hasta la próxima.